Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de preguntas y respuestas con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Gracias por acompañarnos siempre, por estar siempre tan dispuestos y bueno, por querer aprender más acerca del Evangelio de Jesucristo. Mi intención aquí es poder dar respuestas claras, certeras, en la medida en que pueda, tomadas de las Escrituras y de las palabras de los profetas modernos. Así como de los manuales de la iglesia. Si hay alguna pregunta que de pronto, digámoslo así, no tiene que ver con los manuales, sino que es más bien como un consejo, pues daré mi consejo, lógicamente teniendo en cuenta que es un consejo y es una posición personal la que estoy ofreciendo. No acostumbro a especular de temas doctrinales, ni de dogmas, ni de cosas que no sé, me gusta hablar. Me gusta hablar de las cosas que tengo certeza, de las escrituras, de las palabras de los profetas, de los libros canónicos, de los libros de los profetas, las enseñanzas, los manuales. Ahí me gusta a mí participar. Así que voy a contestar hoy, creo que son 6, 7 preguntas. Vamos a ver cuántas nos salen, mis queridos hermanos y hermanas. Antes que nada, recordarles que aquí están, como siempre, nuestros contenidos de esta semana, los contenidos fijos de esta semana. La clase de Doctrina y Convenios 58 al 59, el poder está en ellos, o sea, el poder está en nosotros. Ahí está la clase. Espero que ustedes la compartan y nos dejen un mensaje, un comentario ahí. Recuerden que desde esta mañana en el club de lectura, nosotros compartimos, bueno, y desde anoche, de hecho, en la noche de hogar, compartimos con ustedes unos stickers que estamos regalando. ¿Quieren esos stickers? Bueno, manden un comentario ahí a la clase, manden un comentario al club de lectura, suscríbanse a los grupos de WhatsApp, porque creo que el jueves viernes, vamos a soltar todos esos stickers ahí en los grupos de WhatsApp. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahí a los grupos de WhatsApp, hagan parte de ellos. También aquí está la clase de nuestra querida Liz, Anhelosamente Consagrados. Esas clases están para ustedes ahí. Recuerden que Morgat es una fundación sin ánimo de lucro, una organización non-profit. Predicamos el Evangelio y queremos predicarlo de una manera más amplia. Queremos llegar a más personas, queremos tener las herramientas, los recursos, los equipos necesarios para hacer todo eso e incluso queremos tener más personas aquí. Todo eso requiere unos recursos, hermanos y hermanas. Así que si ustedes nos ayudan, podemos seguir adelante. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que si no se han suscrito y no se quieren perder ningún contenido, pueden suscribirse por allá y activar la campanita y así no se pierden ningún contenido, mis queridos hermanos y hermanas. Mañana, como cada día, estaremos en el club de lectura. En el club de lectura ustedes pueden dejar sus preguntas que resolveremos aquí todos los martes, mis queridos hermanos, con ustedes. Así que ahí los espero en el club de lectura de mañana. Muy bien, vamos directo a lo que vinimos, queridos hermanos. Entonces vamos con algunas preguntas. Hoy colocamos esta pregunta, que es una pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Jesucristo se casó aquí en la tierra? Vamos a tratar esa pregunta aquí, pero empecemos con esta, mis queridos hermanos. Miren esta pregunta tan interesante que nos hace un buen hermano, una buena hermana. La sangre es mortal. ¿Qué líquido o elemento tendrán nuestras venas en la resurrección? Bueno, qué interesante pregunta. Hay algo que es totalmente real en tu pregunta y de hecho no es parte de la pregunta. Tú lo sabes, la sangre es mortal. La sangre caracteriza a los seres caídos. La sangre, de hecho, mis amados hermanos, no estoy hablando ni mucho menos como científico, ni como profesor, ni como médico. La sangre justamente es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Pero si uno fuera a decir qué es lo que envejece en nuestro cuerpo, lo que se deteriora y envejece realmente es la sangre. Al la sangre perder su vitalidad, nosotros nos vamos envejeciendo y todos los efectos de la caída toman razón en nosotros. Ahora,
Sobre la pregunta, ¿qué líquido o elemento tendrán nuestras venas en la resurrección? Bueno, entonces me puse a investigar para poder contestar adecuadamente. Y lo primero que tengo que decir es que se nos enseña a nosotros que después de resucitar seremos perfectos e inmortales. Sin embargo, no se especifica detalladamente cómo funcionará todo a nivel biológico, incluyendo la sangre. La idea principal de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es que los cuerpos serán transformados para ser glorificados y libres, oigan esto, de enfermedades e imperfecciones. ¿Por qué suceden las enfermedades en nuestro cuerpo? Porque la sangre se va envejeciendo, va perdiendo todas sus características y entonces el cuerpo queda susceptible a esas enfermedades y a esas imperfecciones o debilidades. Voy a ir directamente a algo que enseñó el profeta José Smith. Miren, esto es con fuentes, con fuentes. Él dijo, con respecto a la resurrección, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto también lo dice una escritura por allá en Corintios, creo que lo dice. Sino la carne sin la sangre y el Espíritu de Dios fluyendo en las venas en lugar de sangre. Estas son palabras del profeta José Smith. Porque la sangre es la parte del cuerpo que causa corrupción. Y yo me baso siempre en esa esencia y en esta declaración. La sangre causa corrupción. Si hay algo que se corrompe, que se daña en nosotros, es la sangre. Y al dañarse la sangre, pues daña todo el cuerpo. Así que él continúa diciendo, por lo tanto debemos cambiarnos en un abrir y cerrar de ojos. O tenemos que dejar estos tabernáculos y dejar que la sangre se desvanezca. La sangre es la parte corruptible de los tabernáculos. Esto está en las palabras del profeta José Smith en la página 370 y 371, mis queridos hermanos. Ahora, miren esto. Si un cuerpo físico tiene sangre corriendo por sus venas, entonces un cuerpo espiritual debe tener el Espíritu de Dios fluyendo por sus venas, ¿sí? Como enseñó José Smith, el cuerpo resucitado es espiritual. Se enseña tanto en el Nuevo Testamento como en Doctrina y Convenios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, en sangre, resucitará en incorrupción, o sea, en espíritu. Eso es agregado mío. Se siembra un cuerpo natural, o sea, un cuerpo que se daña, que se marchita, y resucitará como un cuerpo espiritual, o sea, perfecto e inmortal. También ellos se levantarán, cuerpos espirituales, dice por allá en Corintios 15. Por lo tanto, es importante, queridos hermanos, hacer una distinción aquí para que nos quede bien claro esto. Un cuerpo espiritual es diferente a un cuerpo de espíritu. Un cuerpo de espíritu es el cuerpo que teníamos antes de venir a esta tierra. Vivíamos en una esencia espiritual. Nuestro cuerpo no era mortal, no era físico, era solo espíritu. Vinimos a esta tierra para tener un cuerpo de carne y huesos. Después de la resurrección, continuaremos con ese cuerpo de carne y huesos, pero sin sangre en nuestras venas, vivificados por el Espíritu. Y entonces se dirá de nosotros que tenemos un cuerpo espiritual. ¿Listo? Joseph Fielding Smith, también presidente de la iglesia, dijo lo siguiente: después de la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos serán espirituales, pero serán cuerpos tangibles, o sea, espirituales, porque son vivificados por el Espíritu. Cuerpos que se han purificado, pero sin embargo serán cuerpos de carne y hueso. No serán cuerpos de sangre, ya no serán vivificados por sangre, sino vivificados por el Espíritu que es eterno, y se volverán inmortales y nunca morirán. Entonces, redondeemos esto y concluyamos esta pregunta. ¿Qué líquido o elemento tendrán nuestras venas en la resurrección? No sabemos exactamente si tendremos venas o no, y no sabemos exactamente si será un fluido o un líquido, ¿sí? O el espíritu, cómo se manifestará en nosotros. Pero dicen las escrituras y los profetas, seremos vivificados por el espíritu, mis queridos hermanos. Eso es lo que sabemos. La cita que nombré del presidente la encuentran en Doctrina de Salvación, en el volumen 2, mis queridos hermanos, la página 285. Así que ahí pueden buscar, dependiendo de la edición pueden cambiar un poco las páginas, pero ahí están las respuestas, queridos hermanos. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué analizan de todo esto? Si tienen alguna escritura que apoye o alguna palabra de un profeta que apoye esto que estamos diciendo, pues colóquenlo aquí. Sería bueno de utilidad para todos nosotros, aprender más, hermanos. Yo contesto las preguntas y es una delicia poder contestar preguntas porque ustedes me invitan, ¿sí? Me invitan a buscar más las escrituras, a leer más, a analizar más, a volver a repasar estudios que he hecho anteriormente. Gracias por eso. Pero eso no significa que yo tenga la respuesta completa, ¿sí? Y que la respuesta completa sea la que yo di. Ustedes pueden seguir investigando. Muchas gracias, mi amado hermano, mi amada hermana, por esa pregunta tan bonita. Vamos entonces con la segunda pregunta del día de hoy. Miren, es esta pregunta. Una buena hermana pregunta, perdí un bebé, tenía un mes de gestación. ¿Qué sucede en este caso? Miren qué pregunta tan interesante, una pregunta tan del alma, ¿sí? Generalmente cuando las personas dicen, perdí un bebé, se utilizan esas expresiones, ¿no? Perdimos un bebé, perdimos un bebé. Cuando se habla de aquellos hijos que no han nacido, que literalmente tienen un nombre, ¿no? Que a mí no me gusta mucho el nombre, pero por aquí lo tengo anotado justamente porque no es un término que me gusta estudiar mucho o utilizar mucho. Se llaman los mortinatos o los abortos espontáneos, ¿sí? O sea, los que mueren antes de nacer, natos, ¿sí? Queridos hermanos y hermanas, según las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los niños que mueren siendo bebés o antes de alcanzar la edad de responsabilidad, pues son considerados inocentes y no necesitarían pasar por el juicio final, o sea, por un momento de juicio. Ahora, esto lo enseña Mormón por allá, creo que es en el capítulo 8 del libro de Mormón, habla de todo esto. Esta enseñanza ofrece mucho consuelo y esperanza a las familias que han perdido un hijo pequeño, porque les asegura, de hecho, que su hijo está en un lugar seguro y que volverá a reunirse con ellos. De hecho, que está protegido en el amor de Dios. Eso me parece hermoso, ¿sí? Porque los cubre, porque son inocentes. Ahora, esto tiene que ver, mis queridos hermanos, con los niños pequeños, los niños que nacen y los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad. Ahí tengo la referencia, de hecho ya, Moroni 8, del versículo 10 al 12, nos habla un poco acerca de esto. Incluso nos habla que los niños pequeños no necesitan bautismo, ¿no? Que es una burla a Dios, ¿sí? A todo lo que Dios hace, bautizarse por los niños pequeños porque ellos no tienen responsabilidad. Muy bien, ahora sobre los niños no nacidos, los mortinatos o los abortos espontáneos, miren lo que nos dice el Manual General de la Iglesia. Y voy a ir directamente al encabezado 38.7.3. Si ustedes quieren tomar ahí la referencia, encabezado del Manual General de la Iglesia 38.7.3. Eso está a disposición de todos en la Biblioteca del Evangelio. Ustedes lo pueden buscar. Abren Biblioteca del Evangelio, Manual General de Instrucciones, y ahí encuentran este encabezado. Dice lo siguiente: los niños que mueren antes de nacer, mortinatos o abortos espontáneos, los padres que sufren la pérdida de un niño antes de su nacimiento, que creo que es tu caso, hermana, porque dices que tenía un mes de gestación, tienen que lidiar con la congoja y la pérdida. O sea, hay que vivir ese momento, hay que vivir ese duelo, ese dolor, ¿sí? Hay que lidiar con eso. Eso es parte de la vida. No solo te pasa a ti, le pasa a muchas mujeres y a muchas familias en Sion. Y de hecho, no solo nos pasa a los miembros de la iglesia, le pasa a muchas personas en el mundo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, para eso existe la administración. Los líderes, la familia y los hermanos y las hermanas ministrantes ofrecen apoyo emocional y espiritual. E incluso si se llegaran a necesitar ayudas emocionales, la iglesia tiene muchos recursos y ustedes también pueden buscar muchos recursos de manera personal. A veces es necesario un tanatólogo que se llama, o también terapeutas que te ayuden a sobrellevar el duelo de la pérdida de un niño no nacido. ¿Listo? Ahora, miren lo que nos dice el Manual General, continúa diciéndonos. Los padres deciden si se llevará a cabo o no un servicio funerario o junto a la tumba. Muchas personas, los médicos les entregan, digámoslo así,
su hijo pequeño, su hijo que no nació, le entregan, ¿sí? Y la persona le hace un funeral. Eso es una decisión personal. Los padres deciden eso, queridos hermanos, y deciden si llevan un servicio o no y si dedican eso. Ahora, los padres, usted, hermana, puede ingresar la información de ese niño en familysearch.org, si quiere hacer una historia de él. En el sitio web te proporcionarán las instrucciones. Yo no las sé, nunca lo he hecho y no las sé, pero si vas ahí al sitio web de familysearch.org, ahí te dan las instrucciones de qué hacer para registrar a ese niño, digámoslo así, a ese niño que perdiste antes de nacer. Ahora, mira esto que es bien importante, queridos hermanos y hermanas, que es importante tenerlo en cuenta. Y esto, hermana, precisamente para ti. Las ordenanzas por niños que fallecen antes de nacer no son necesarias ni se efectúan. O sea, tú no podrás ir al templo o no debes ir al templo o allá te van a enseñar. Si tú vas, mira, es que yo perdí un niño de un mes de gestación, ¿puedo hacer las ordenanzas por él? No, no se hacen esas ordenanzas, no se efectúan las ordenanzas por los no nacidos, digámoslo así. Esto no les niega la posibilidad de que sean parte de la familia en las eternidades. Estoy citando el manual general de la iglesia, hermanos. Estoy citando el manual general. Esto no les niega la posibilidad de que sean parte de la familia en las eternidades. Se alienta a los padres a que confíen en el Señor y procuren recibir su consuelo. Más que una respuesta, miren que aquí no nos da una respuesta tácita, contundente sobre qué pasa con ellos, se alienta a los padres, dice el manual, a que confíen en el Señor y procuren recibir su consuelo. Bueno, si nosotros, hermana y hermanos, que somos imperfectos, que cometemos tantos errores, estamos en las manos del Señor, ¿qué más alguien que no ha tocado este mundo terrenal, que no lo ha vivido, que no ha vivido estas experiencias? ¿Estará en las manos del Señor? Claro que sí. Entonces busquen el consuelo y estén tranquilos. A veces este tipo de cosas, mis amados hermanos, y en especial para ti, hermana, hay que dejarlas en las manos del Señor. Así que esa es mi respuesta basada en los manuales generales de la iglesia, mi querida hermana. Si ustedes tienen algo que decir, hermanos, díganlo con mucho respeto, porque este es un tema muy sensible. Y dos, que ojalá sea tomado de las palabras de algún profeta o de las escrituras. Puede ser que yo no las haya encontrado y ustedes sí, mis amados hermanos. Pero me atrevería a decir algo. Si definitivamente no viene de las escrituras o de las palabras de los profetas, yo les daría un consejo sobre este tema. Si se encuentran con alguien como la hermana, absténganse de dar sus comentarios, hermanos. A veces hay que responder, no lo sé, pero busquemos quien lo sepa, ¿sí? Vamos a buscar quien lo sabe. Entonces, remítanse al manual general de la iglesia y ahí van a encontrar esta respuesta que yo les di. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿qué les pareció la respuesta? Dejen sus comentarios ahí abajo. Vamos con la tercera pregunta del día de hoy. Esta pregunta es la pregunta que tenemos como portada de nuestro programa del día de hoy. ¿Jesucristo se casó aquí en la tierra? Miren esta pregunta que se hacen muchas personas. ¿Jesucristo se casó? ¿Se casó? ¿Se casó? ¿Será que sí? Bueno, si a mí alguien me preguntara desprevenidamente, seguramente yo respondería afirmativamente, porque siempre he tenido la concepción, y esto es mío, hermanos, siempre he tenido la concepción de doctrinal, o más bien de pensamiento, de sentir, que el Señor difícilmente nos mandaría a hacer algo que Él no hubiera hecho. Eso pasó con muchas ordenanzas. Ese es mi punto de vista. Pero ahora les voy a dar la respuesta basado en las Escrituras y en lo que dice la iglesia. La doctrina, o más bien la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, no tiene una enseñanza oficial que afirme específicamente que Jesucristo se casó durante su vida terrenal. La iglesia de Jesucristo enseña que Él es el Hijo de Dios y que su misión principal fue llevar a cabo toda su vida para darnos un ejemplo de lo que es una vida perfecta y también, más importante, culminarla con su sacrificio expiatorio en el jardín de Getsemaní y en el monte del Calvario. De esa manera, toda la humanidad tiene salvación gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora,
Hay algunas fuentes no oficiales y especulaciones sobre la vida personal de Jesucristo. Eso lo hay mucho. Incluso algunos líderes de la iglesia a nivel general, oigan esto, incluso algunos líderes a nivel general, de pronto en algunos libros han dado pinceladas sobre este asunto. Han dicho, mi opinión personal es esta, y dan algo. Por lo menos yo encontré una opinión personal que me parece que apoya el hecho en Jesús el Cristo del Elder Talmas. Es lo que yo percibí, es como yo tomé la enseñanza del Elder Talmas. Pero eso no quiere decir que sea ya oficial o que sea definitivo. Y en esto también hay algo importante que compartir, hermanos. No entremos a especulaciones, porque es que yo ahora veo mucho, hermanos, en las redes sociales, personas haciendo paralelos de todo. Esto es un paralelo, esto podría ser un paralelo. Hermanos, hay que tener cuidado con la doctrina. La iglesia no ha hecho declaraciones definitivas sobre este tema, hermanos. No hay una enseñanza oficial que afirme que Jesucristo se casó en esta tierra. Eso nos debe quedar claro. Ahora, la atención de la iglesia se centra en las enseñanzas y en el ejemplo de Jesucristo. Como les decía hace un momento, en su papel como Salvador, como Redentor, como potenciador e influenciador de todo lo que nosotros hacemos. Ni las escrituras, ustedes lo pueden buscar en las escrituras, las modernas y las antiguas, todas las de la Biblia y las del Libro de Mormón, no traen ningún detalle, no proporcionan ningún detalle específico sobre la vida personal de Jesús que no esté directamente relacionado con su misión y sus enseñanzas espirituales sobre el servicio. Ahora, muchas personas me han hablado y me han dicho, ¿no? Hermano Walter, pero es que hay series donde hablan mucho y Jesucristo se ve más humano, ¿sí? Y son series muy bonitas. Yo he visto algunas series, hermanos. Y créanme, incluso hay momentos tan especiales de esas series que hacen que yo derrame lágrimas. Ustedes saben que yo soy muy sensible. Pero tengo que tener en cuenta algo, que estas series, al igual que las especulaciones, son apócrifas, o sea, que no tienen un cimiento basado en las escrituras, sino es algo que piensan los autores, que toman de aquí y de allá y dicen, esto podría ser. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que podría ser y lo que es enseñado como doctrina y como enseñanza en la iglesia de Jesucristo. Muy bien, ¿qué piensan ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Jesucristo se casó aquí en la tierra? Ahí tiene la respuesta particular, directa, de manuales de la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué quieren agregar? Por favor, colóquenlo acá. Muy bien. La siguiente pregunta, la pregunta cuarta que tenemos en esta tarde, es más bien como un consejo. Entonces, yo voy a dar mi consejo y mi visión personal. Ya he compartido algunas cosas en otros programas sobre estos temas que ustedes están preguntando. Miren este tema tan interesante. No sé si es una hermana o si es un hermano el que me mandó esta pregunta, pero dice, si veo a un joven comprando en domingo y es el hijo del obispo y va a repartir la Santa Cena, ¿debo decirle al obispo? Bueno, entonces, lo primero que debemos aclarar aquí, hermanos, es que el día de reposo debe santificarse. Algunos profetas en algunos momentos nos han enviado algunos listados y nos han dicho, eviten hacer este tipo de cosas. Pero el profeta actual, nuestro presidente Russell M. Nelson, nos dice que el día de reposo no es como hacer una lista de cosas que debo y que no debo hacer, sino que debo pensar más bien lo que estoy haciendo es una señal de mi convenio con Cristo. Eso es lo que debo hacer. Porque quiero aclarar esto de si comprar en domingo, y podría salir una pregunta, ¿cierto? Una pregunta alterna. ¿Está bien comprar en domingo o no? La respuesta es, lo mejor es que no lo hagas. Pero he sabido, porque lo he vivido y lo he escuchado y lo he recibido, que algunas personas tienen que trabajar en domingo siendo miembros fieles de la iglesia. Hace unos años oí al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Russell M. Ballard en una charla de jóvenes adultos solteros hablando sobre cómo les tocó trabajar en su juventud para ayudar a costearse las universidades y aún trabajaron en días de reposo. Cada vez que pudieron, buscaron la iglesia para poder tomar la Santa Cena. Ahora, mis amados hermanos, cada caso es particular.
Yo no podría juzgar si veo a alguien comprando en día de reposo, si está haciendo algo malo o algo bueno. Creo que eso tiene que ver más con el Señor. Creo que esa no es una razón para que yo fuera al obispo a decirle que no debe repartir la Santa Cena. Ahora, si es el hijo del obispo, yo creo que más que ir a decirle al obispo, ¿saben? Creo que yo pensaría, alguna razón válida tendrá para hacerlo. Es lo que yo pensaría, mi querido hermana, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Listo? No creo que algunas cosas, por el solo hecho de que se hagan, invalidan o hacen indigna a una persona. Pero lo que sí creo es que en la medida en que se guarde juiciosamente el día de reposo como una señal de devoción y de convenio ante Dios, estaremos mucho mejor, estaremos más tranquilos, más dispuestos para servirle a Él y más llenos de esperanza. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Porque finalmente este es un consejo. Esta pregunta es más para un consejo. No hay nada en los manuales de la iglesia que nos diga, debes hacer esto y debes hacer aquello. Y si es hijo del obispo, más aún. Bueno, el obispo finalmente, hermanos, y esto lo digo con todo respeto, el obispo es un hermano más de la iglesia. Solo que por un tiempo determinado, una temporada, tiene un manto especial, un llamamiento especial que lo hace proceder como un juez de Israel. Pero de resto, en sí, es un hombre especial, pero es igual que todos nosotros, igual su familia. A veces somos un poco más exigentes con las familias de los líderes y olvidamos que debemos ser igual de estrictos con nuestras propias familias. Muy bien, mis queridos hermanos, espero sus comentarios ahí. Gracias a mi hermano o a mi hermana que nos están pidiendo esta opinión, porque finalmente es una opinión o un consejo. Vuelvo a decir, como parte de mi consejo, lo mejor es no juzgar, ¿sí? Como dice la escritura, juzgue Jehová entre tú y yo y te premie de acuerdo con tus obras. Creo que yo actuaría de esa manera en este caso, mi querido hermano, mi querida hermana. Ustedes dejen sus comentarios aquí para que sigamos teniéndolos y podamos hablar más de ellos. Muy bien, hermanos, antes de continuar, quiero recordarles que ustedes pueden, mis queridos hermanos y hermanas, suscribirse a nuestro canal. Ustedes pueden suscribirse aquí, activar una campanita que hay por allá o por allá, que no se pierdan ningún contenido. Mi intención no es ofender a nadie. Espero que sus comentarios sean respetuosos. Y si no eres miembro de la iglesia, eres de otra religión, ven aquí y procede con tus comentarios respetuosamente para que nos dejes ver qué clase de cristiano eres tú. Porque si vienes y nos ofendes, literalmente no estás hablando mal de nosotros, estás hablando mal de tu propia creencia, de tu propia personalidad. Muy bien, voy a continuar. Recuerden también que somos More God, que somos una organización non-profit, sin ánimo de lucro, pero que contamos con tu ayuda para seguir trabajando y sirviendo en divulgar todos estos mensajes del Evangelio de Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, recuerden que todos los días tenemos también el club de lectura y que en el club de lectura y en los grupos de WhatsApp ustedes pueden dejar todas sus preguntas. Recuerden que en la noche de hogar que tuvimos anoche con Liz y Robin, en el club de lectura de esta mañana y hoy les estamos anunciando que tenemos un regalo para todos ustedes. Lo pueden reclamar directamente los días jueves y viernes. Dejen un mensaje en las clases. Dejen un mensaje para que sepamos que sí lo quieren. Quiero el regalo. Y el jueves o viernes vamos a estar liberando todo eso en los grupos de WhatsApp a los cuales tú puedes pertenecer, escribiéndote por aquí abajo, donde hay un WhatsApp, das un enlace ahí y ahí te añadimos al grupo. Muy bien, vamos con la quinta pregunta de esta noche de preguntas y respuestas. Esta pregunta es interesante. ¿Cuántas personas quedarán en la venida del Señor? Son dos preguntas. ¿Te quedarán una tercera parte de personas? Bueno, entonces, la primera pregunta tiene mucha validez. La segunda creo que es un poco especulativa. Algunas personas han inferido, ¿sí?, en su sabiduría, pues, pero no hay un soporte doctrinal de esto, que así como fue expulsada una tercera parte de los espíritus de Dios antes de venir a esta tierra, de la misma manera, al final, solo una tercera parte se salvará. ¿Por qué hacen esa inferencia o esa acotación ahí? Porque dicen, bueno, una tercera parte fue expulsada, ahora una tercera parte será salva.
Pero mis queridos hermanos, ni para lo uno, ni para lo otro, ni para la primera pregunta, ¿cuántos quedarán? Ni para la segunda, que se quedará en una tercera parte, hay un concepto doctrinal claro. Ni las escrituras ni los manuales de la iglesia nos dicen cuántas personas quedarán, pero sí nos dicen algunas cosas y quiero compartirlas con ustedes. La iglesia de Jesucristo enseña acerca de la venida de Jesucristo, la segunda venida, como un evento futuro en el que Él regresará para establecer su reino y juzgar a toda la humanidad, juzgarnos a nosotros. La enseñanza se centra en que todas las personas tendrán la oportunidad de recibir a Jesucristo y aceptar su mensaje. De hecho, eso es lo que hacemos predicando el Evangelio, tratando de recoger al Israel disperso para que más personas conozcan y comprendan de todas estas cosas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enfatiza en la importancia de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio que hemos aprendido y prepararnos para el día de la segunda venida. Así que esta pregunta la contesto de esa manera. Ahora, hay muchas escrituras, hermanos, y ustedes las pueden encontrar. Prepárense. El que esté preparado no temerá. Las señales de los tiempos están ahí. Solo estoy parafraseando algunas cosas. La hora de la venida nadie la sabe, ¿sí? Dice, ni los ángeles del cielo. Ahora, una cosa sí aclaro sobre eso. Cuando sea el tiempo de la segunda venida, eso lo explicó por allá el profeta José Smith, claro que los profetas del Señor lo sabrán. A ellos se les comunicará, porque él mismo ha dicho a través de las escrituras en el Antiguo Testamento, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Así que cuando eso pase, seguramente nuestro presidente de la iglesia sabrá estas cosas y no sé hasta qué punto tenga el privilegio o el derecho de advertirnos. Muy bien, hermanos, ¿qué piensan ustedes de esto? Ahora, sobre esto de la segunda venida, mis amados hermanos, también hay muchas especulaciones. Muchos de nosotros, a veces muchos de nuestros hermanos, les gusta, ¿sí? Como algo amarillista, ¿sí? Hablar de cosas que ellos se imaginan, elucubraciones, imaginaciones o no sé, o vanas doctrinas, ¿sí? O locuras incluso. A veces nos pasa a nosotros también. Evitemos enseñar o decir cosas que nos imaginamos o que pensamos como si fueran una doctrina oficial de la iglesia. A veces causamos alarma. A veces llegan a mí personas diciéndome cosas muy interesantes, pero no sé de dónde las sacan, ¿sí? A veces algunos de ustedes me envían videos, hermano Walter, ¿qué piensa de esto? Y yo miro y digo, bueno, lo que pienso es que no he leído nada de eso en las escrituras. No he oído a ningún profeta hablar de eso. Entonces, ¿qué puedo pensar? No puedo pensar nada porque no tiene que ver nada con la enseñanza de Jesucristo, la doctrina revelada. Así que lo que la gente dice que es de Dios, pero no tiene un soporte en las escrituras o en los profetas, pues yo no puedo decir si es de Dios, no puedo decirlo. De hecho, generalmente lo que digo ante eso es, eso no es una doctrina de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, sus comentarios aquí, sus ideas, sus opiniones, respetuosas, nuevamente digo, respetuosas, ¿sí? Y vuelvo a decir, esto no solo para acá, sino para todos nuestros programas. Si eres cristiano de otra denominación o de otra religión, déjanos saber qué clase de cristiano eres con tus buenos comentarios, ¿sí? Difícilmente yo personalmente, me voy a canales de otras religiones a opinar y a decirles que no estoy de acuerdo con lo que están enseñando. Y si lo hiciera, creo que sería demasiado respetuoso, pero no lo hago justamente por el respeto que me merecen las personas. Así que si no eres miembro de nuestra iglesia y quieres dejar tus aportes aquí, pues bienvenido. No sean respetuosos y no tengan ningún concepto erróneo o groserías o maledicencias. Muy bien. Esta pregunta, tengo anotado aquí, que es de una hermana que la dejó en el programa anterior. Una hermana dejó esta pregunta en el programa anterior. Bueno, ahí la estamos contestando, mi querida hermana. Gracias. Aquí también pueden dejar preguntas. Si ustedes quieren, pregunten, hermanos. Lo que sepamos de las escrituras y los profetas, de eso hablaremos. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la sexta pregunta del día de hoy. Esa pregunta, queridos hermanos y hermanas, también me va a permitir dar un consejo personal o una opinión personal, lo cual quiere decir
que es estrictamente mi opinión y mi consejo. Que alguno de ustedes podría dar otro consejo o podría tener otra postura sobre este asunto. ¿Listo? Ahora, ustedes que me conocen, saben que yo trato de ser muy asertivo. Algunas personas a veces en los clubes de lectura, sobre todo colocan, hermano Walter, es que tal y tal cosa. Y cuando no es correcto, yo digo, hermano, lo que sé es que los profetas han dicho esto y esto. ¿Sí? No especulemos. Esta es la pregunta. Estaba convencida de que ya había perdonado. Es más, ya ni me acordaba de la persona y su ofensa, hasta que me la encontré y me hirvió la sangre. Ese es el contexto, ¿sí?, de lo que está pasando. Esa es la situación. Puede ser una situación muy personal, pero hermanos y hermana, esto es algo que sucede muy a menudo, entre los santos de los últimos días. Que creemos que hemos perdonado, pero de pronto nos acordamos o nos encontramos con nuestro agresor. Y vaya dolor, vaya dolor. Bueno, dice la hermana o el hermano, ¿qué debo hacer para perdonar sinceramente? Yo digo, si ya sentías que habías perdonado, vas por un buen camino. ¿Qué debes hacer para perdonar sinceramente? Seguir por ese camino. Perdonar, sacar de tu mente estas cosas, poner esas situaciones de ofensa, de dolor en las manos del Señor. Él ya pagó por eso que a ti te sucedió. Incluso me atrevería a decir, querido hermano, querida hermana, que Él pagó por tu dolor y pagó por el pecado de tu agresor o de la persona que te ofendió de esa manera tan fuerte. Porque el perdón y la expiación de Jesucristo no es solo para ti, no es solo para mí, es para todos. Entonces, la expiación cubre al que es ofendido y también al ofensor, si es que se arrepiente. Ahora, si una persona no se arrepiente, mis queridos hermanos, eso es algo que nada tiene que ver con nosotros. El Señor le dijo a Moroni escribiendo el libro de Mormón, ¿no? Y le dice, Señor, tengo miedo. Estoy parafraseando la situación de que los gentiles se burlen de lo que he escrito, porque no soy fuerte en escribir, no somos fuertes en escribir. Y me da miedo que ellos se burlen, critiquen lo que estamos haciendo. Y el Señor le contestó, si tienen o no caridad, es algo que nada tiene que ver contigo. Hermanos y hermanas, si yo perdono a alguien, pero la persona no se ha arrepentido, eso es algo que tiene que ver con la persona, no tiene que ver contigo. Así que no pienses que para perdonar tienes que haber tenido una señal de arrepentimiento del que te ofendió. La expiación cubre las dos cosas cuando ambas partes entran en un proceso adecuado. Sigue tú adelante, sigue llenándote del amor de Cristo. Así podrás perdonar sinceramente y no llevar una carga, ni un veneno, ni un dolor que seguramente te puede perjudicar más y te puede hacer sentir infeliz, no sentir el gozo de la expiación del Salvador Jesucristo, con lo cual vivirías una vida más plena. Recuerdo una historia que apareció en una leona, tal vez la voy a parafrasear aquí, hermanos, porque la estoy recordando en este momento, y puede que diga alguna cosa que no sea correcta. Si ustedes quieren, la pueden corregir si recuerdan la historia. Pero esta historia narra cómo una joven, una mujer, fue presa en los campos de concentración nazi y cómo un hombre la maltrató. Incluso creo que él y otros hombres que cuidaban abusaban de estas mujeres, ¿sí?, que tenían presas. Luego se acabó la guerra y ambas partes se encontraron un día sin saber, ¿sí?, que se iban a encontrar. Una parte no recordaba a la otra. El ofensor no recordaba a la persona a la que había ofendido. Así que esta hermana se dio cuenta cuando estaba en la reunión sacramental que una de las personas que estaba repartiendo la Santa Cena era uno de los hombres, ese hombre que la había agredido mientras ella estuvo presa en los campos de concentración. La hermana cerró sus ojos, volvía y miraba y cerraba sus ojos y pidió mucho a Dios que le diera la fortaleza. Cuando este hombre se acercó con la Santa Cena, ella la tomó y lo miró con amor, porque entendió que la Santa Cena le ofrecía la posibilidad a ella de iniciar un proceso de perdón y arrepentimiento, y que ese hombre
también merecía gozar de ese santo don de la expiación. No recuerdo, hermanos, si la historia termina con que al final de las reuniones ellos hablaron y creo que la mujer le da un abrazo a este hombre. Esa es una lección grandísima de perdón. No sé si algunos de nosotros ya llegamos a ese nivel de perdón, hermanos. Lo que sí sé es que es el nivel de perdón que al final quiere el Salvador que nosotros tengamos los unos por los otros. Muy bien, hermana, esa es mi opinión, mi consejo. ¿Qué consejos darían ustedes? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Ojalá, hermanos y hermanas, no nos quedemos con el de yo perdono, pero no olvido. O a mí el que me la hace, me la paga. ¿Sí? O lo que dicen algunos, aplico la ley del talión, pero multiplicada. Ojo por ojo y diente por diente. Y un poco más para que aprenda. Eso no sería digno y no sería adecuado para un santo de los últimos días. Ojalá que olvidemos. Ahora, esto no quiere decir que aceptemos el abuso o el maltrato o la ofensa en cualquier grado en que ésta se presente. Reclamamos respeto, exigimos dignidad y la damos a todos los hijos de Dios. Respeto y dignidad y tolerancia por las situaciones de cada uno. Muy bien, mis queridos hermanos, espero sus comentarios ahí. Voy a leer a ver qué dicen ustedes sobre este tema. Tema bastante interesante y muy personal que nos afecta a muchos. Vamos con la última pregunta para el día de hoy. Esta pregunta nos dice lo siguiente, miren. Qué interesante. Esta pregunta es muy actual. Dice lo siguiente, voy a tratar de ampliarla aquí un momentito, permítanme un momentito porque no la veo completa aquí por alguna razón. La pregunta dice lo siguiente, permítanme acá, ya les voy a compartir exactamente la pregunta. Dice lo siguiente, mis queridos hermanos y hermanas. Mi nieta escucha reggaetón. No me gustan esas letras. Bueno, bienvenida al grupo de los que no nos gustan mucho las letras de ese tipo de música. Pero antes de continuar, hermanos, miren, o más bien continuemos, son espantosas, denigrantes y sucias. Hermanos, yo quiero hacer una aclaración y con esto no estoy siendo abogado del reggaetón, ni mucho menos lo vayan a pensar ustedes. Pero creo que es necesario que tengamos cuidado con muchos tipos de música, incluso antiguos, que tienen mensajes non santos, como se diría en latín, que tienen mensajes no apropiados. Hay que tener cuidado con esto. Entonces la hermana nos dice, le he dicho a sus papás también, ¿cómo hacer ver a los jóvenes el efecto perjudicial de estas cosas que deciden escuchar y ver? Bueno, hermana, tu pregunta está basada en un gran deseo y en un deseo genuino de ayudar a otros. Ahora, hay algo que rige todas las decisiones y todos los actos de cualquier persona en esta tierra. Tiene que ver con el albedrío moral. ¿Sí? Los jovencitos, los niños, después de los 8 años, empiezan a ejercer su albedrío. Se considera esa como la edad de responsabilidad. En la medida en que podamos, pues en nuestras casas debemos tener normas elevadas de respeto, de reverencia y de amor por las cosas sagradas. Así que yo esperaría que en nuestros hogares no se escucharan músicas estridentes con maledicencias, groserías o dires y diretes que no hacen sino degradar tanto al hombre como a la mujer, pero en especial más a la mujer. Eso esperaría yo. Seguramente ustedes también esperan lo mismo, pero en muchos casos no sucede. Muchos de nosotros vivimos en familia o muchos de ustedes viven en familias donde tienen que soportar este tipo de cosas. Hace un tiempo alguien me decía, en mi casa esta música se oye a todo sonido y hay una persona que la canta a viva voz. Seguramente tú no lo harás. Entonces, ¿cómo evitar que esas cosas pasen? ¿O cómo hacer ver a los jóvenes que eso no es bueno para ellos? Bueno, mi querida hermana o mi querido hermano, en el manual para la fortaleza de la juventud nos habla de esto. Y este tipo de cosas nosotros debemos compartirlas en la medida en que podamos con nuestros jóvenes. Pero quiero hacer una salvedad. Esto de la fortaleza de la juventud no es como es la fortaleza para la juventud, entonces es solo para los jóvenes. Creo que esto se aplica para todos. Okay. No habría tal cosa como que un joven o un niño no puede ver una película con una escena explícita
sobre actividades sexuales, pero un adulto sí, ¿cierto que no? Ninguno debería participar de eso. Ahora, miren lo que dice para la fortaleza de la juventud. Busca lo que edifica, inspira e invita el espíritu. Al tomar decisiones sobre qué ver, leer y escuchar o en qué participar, piensa en cómo te hace sentir. ¿Te invita a tener buenos pensamientos? Aléjate de cualquier cosa que ridiculice las cosas sagradas o que sea inmoral. No participes en nada que entorpezca tu juicio o adormezca tu sensibilidad hacia el espíritu, como la violencia, el alcohol y las drogas dañinas. Ten el valor de apagar un video o un juego, salir del lugar donde veas una película o de una fiesta, cambiar la música que escuchas o alejarte de cualquier cosa que no sea compatible con el espíritu. Ten el valor. Ese es un mandato para todos, tengamos el valor. Y miren aquí qué interesante. Utiliza las redes sociales para edificar a otros. Creo que lo hacemos aquí en esta fundación, ¿cierto? En Morgat hacemos eso. Y algunas personas lo hacen en las redes sociales. Otros, lastimosamente, no lo hacen porque desvían más de lo que orientan. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de comunicación. Si las utilizas, concéntrate en la luz, la fe y la verdad. No especulaciones, no cosas denigrantes, no cosas que en lugar de dar o aportar, quiten, mis amados hermanos. No compares tu vida con las de otras personas, con la que otras personas parecen estar viviendo. Recuerda que tu valor proviene de ser un hijo o una hija de padres celestiales, no de las redes sociales. No somos hijos de YouTube, no somos hijos de Facebook, de Instagram, de TikTok, bueno, de Snapchat, de cualquier red social. No, no somos hijos de esas redes. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso que nos ama. Busca experiencias sanas y relaciones reales y duraderas. Ten cuidado de que tu uso de la tecnología y de los medios de comunicación no ocupe el tiempo que pasarías en persona con tu familia y amigos. O sea, que tu teléfono, hermanos, tus cuestiones móviles, tus dispositivos digitales, tecnológicos, no te aparten de los que amas. Las redes sociales y otras tecnologías pueden absorber gran parte de tu tiempo sin darte algo de mucho valor a cambio. Tómate un descanso del mundo virtual de vez en cuando. Y esto lo agrego yo, de la música estridente o de la grosería, del ordinario. Y conéctate con las personas de la vida real. Ahora, mi amada hermana, termino esta parte diciéndote lo siguiente. Cada persona que se acercó al Salvador fue amada por él. Algunos se acercaron en condiciones de pecado, otros en mismas condiciones que representaban el pecado, en inmundicia, incluso algunos poseídos por espíritus malignos. Otras personas conocedoras de la ley se acercaron a él, pero decidieron no seguirle. Aún así, el Salvador los amó a todos. Y ese es un consejo para nosotros y más para nuestros familiares, como tu nieta. Por favor, lo que siempre les digo aquí, te lo digo a ti. Ámala más, dale más amor. Queridos hermanos, el amor de Cristo cambia todas las cosas. Purifica los corazones y ablanda aún los corazones duros, en muchos casos de los adolescentes y en muchos casos también de nosotros los adultos. A veces nos volvemos como empedernidos en algunas costumbres que no queremos abandonar. Ojalá que podamos dejar esas cosas de lado y acercarnos más al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, son las 7 preguntas que hemos tratado el día de hoy con todos ustedes aquí en nuestro programa de preguntas y respuestas. Si quieres repetir este programa, querido hermano, querida hermana, pues búscalo con esta portada. Mira, ahí está mi avatar, utilizando la tecnología, ¿cierto? Para un buen uso, dándole un buen uso. Ahí está mi avatar con la pregunta que uno de ustedes hizo. ¿Jesucristo se casó aquí en la tierra? Ahí respondimos la pregunta basados en las Escrituras y todas las otras 6 preguntas que tratamos el día de hoy. Gracias por sus comentarios que han dejado ahí. Gracias por su like. Gracias por compartir estos comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal, queridos hermanos, suscríbanse. Den like por allá, den un clic por allá o por allá, donde está un botoncito que dice suscribirse.
y no se pierdan ningún contenido. De hecho, si ustedes quieren no perderse ningún contenido, activen una campanita que hay ahí, actívenla para que les recuerde, les envío un mensaje siempre. Ya empezó tal programa. Todos los días subimos contenidos aquí en More God Foundation. Recuerden que somos una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Así que esperamos su ayuda para seguir haciendo esto. No importa si la ayuda es grande o es pequeñita, lo importante es lo que hay en tu corazón y tu deseo de ayudarnos. Gracias por hacerlo. Mañana nos veremos en el club de lectura, porque en el club de lectura y en la noche de hogar con Liz y Robin estuvimos compartiendo un regalo que vamos a soltar como el jueves o el viernes en todos nuestros grupos de WhatsApp. Así que si todavía no nos sigues en nuestros grupos de WhatsApp, aquí abajo encuentras un enlace que dice grupo de WhatsApp. Da clic ahí y te añadimos a uno de nuestros grupos. Les invitamos a ver nuestras clases de Ven, Sígueme. Ahí se las dejamos para todos ustedes con amor. Mis amados hermanos, gracias por acompañarme. Espero que estas preguntas nos ayuden, nos animen, nos ayuden a estar más cerca del Salvador. Y seguramente, entendiéndolo más a Él, seremos un poquito más parecidos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos luego. Chao, chao. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.